La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo primero. Gloria a Adonai, shalom, shalom a todos, aleluya. Aquí estamos en Quito, Ecuador, con esta maravillosa vista detrás de mí. Arriba ahí es el monte Pichinche con la Virgen del Pichinche. Hemos hablado en un programa anterior sobre esto, sobre la importancia de la teshuvah, del arrepentimiento, de la teología de reemplazo que ha traído tanta idolatría y odio al pueblo judío. Hoy vamos a hablar más de esto, pero vamos a hablar también en un contexto muy, pero muy interesante. Te voy a mostrar algo muy interesante que está escrito en la Biblia, en Abdías, y vamos a leer Abdías 20 y 21. Es un solo capítulo, pero habla de una parte particular del pueblo de Israel, que dice así: y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, o las ciudades del sur. Ahora yo voy a decir un poco sobre esta gente. Esta gente fueron desterrados de Jerusalén y se asentaron en las ciudades del sur. ¿Quiénes son estos que son desterrados de Jerusalén y que estaban en Sefarad? En la palabra Sefarad en la Biblia es España. O sea que estamos hablando de judíos que fueron desterrados de la tierra de Israel hace miles de años atrás. De hecho, algunos fueron desterrados antes del siglo I, otros después del siglo I, cuando Roma toma Jerusalén en el año 70, y ellos terminan en España, en donde ellos se multiplican en España tremendamente y se llamaban los judíos sefarditas, porque estaban en Sefarad, España. Ahora, la palabra nos dice que va a haber un tiempo en el cual estos judíos sefarditas van a retornar a Israel, excepto tenemos un pequeño problema. Yo, por ejemplo, soy judía sefardita. Yo soy judía española, o sea, mis antepasados eran de Sefarad, eran de España. En el caso mío, por ejemplo, cuando la Inquisición católica se levantó en España y dio un ultimato al pueblo judío: o te conviertes al catolicismo o te expulso, mi familia decidió perderlo todo y fuimos expulsados y nos fuimos a Yugoslavia, fuimos a Macedonia de hoy. Pero multitudes de familias judías, por temor a la Iglesia Católica y a la Inquisición y a Torquemada, el gran inquisidor, ellos decidieron convertirse al catolicismo, pero muchos de ellos mantuvieron algunas tradiciones subterráneamente. ¿Por qué subterráneamente? Porque si los vecinos sabían de que ellos tenían tradiciones judías, los vecinos entonces iban a acusarlos al auto de fe de la Inquisición, que es el tribunal móvil de la Inquisición, y entonces llegaban los atormentadores y los torturaban y los atormentaban para sacar de ellos una declaración de que ellos todavía eran judíos, que era pecado mortal ser judío en España en esa época, y por lo tanto ellos escondían su judaísmo bajo tierra, y por lo tanto también el nombre de ellos fue llamado criptojudíos, subterráneamente judíos. Fueron también llamados marranos porque, como usted sabe, que la Torá, en la palabra de Yahvé, dice de que los animales impuros son estos, entre ellos está el cerdo. Los marranos, el puerco. Entonces, al llamar a los judíos que se convertían al catolicismo, al cristianismo de esa época, marranos, era una forma de desecrarlos para que ya no sean más judíos. Y también ellos tenían que demostrar que se habían convertido de verdad al catolicismo al comer mucha cantidad de cerdo,
para demostrar que realmente ellos no iban a tener ningún tipo más de mandamiento de la Torá o de la palabra de Yahvé, porque entienda de que los mandamientos que le da al pueblo de Israel, los mandamientos esos son mandamientos que son eternos. Los 10 mandamientos yo los llamo el fundamento para cualquier sociedad, yo lo llamo de hecho el acta constitucional de cualquier país, debería ser los 10 mandamientos que dicen no tendrás dioses delante de mí. No los adorarás, ni los servirás, ni te harás ídolos, ni imágenes, ni de aquello que está sobre la tierra, ni bajo el mar, ni nada. O sea, Deuteronomio 5 nos habla mucho de estos 10 mandamientos. Pero entonces se convirtieron al catolicismo para salvarse el pellejo. Algunos de ellos fueron convertidos a la fuerza, eso se llaman los anusim. Por ejemplo, en Portugal los pusieron a todos en la Plaza Mayor de Portugal, y allí los bautizaron con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los judíos de Portugal, si querían o no querían, los bautizaron, y por lo tanto ellos continuaron siendo judíos bajo tierra, y hay lugares en Portugal hasta hoy en que hay comunidades judías que se han mantenido subterráneamente haciendo el Pesaj, que es la Pascua bíblica, haciendo fiestas bíblicas, etcétera, etcétera, el Shabbat, todas esas cosas por temor al auto de fe. Porque si los vecinos se encontraban de que estos judíos entonces, que ya estos nuevos cristianos, que ya se llamaban marranos, nuevos cristianos, conversos, ellos hacían cualquier cosa judía, incluso ponían un mantelito blanco el viernes, porque el Shabbat, que es el sábado santo, el día que desde la creación, en Génesis 2, sabemos que Yahvé los separó y los santificó para un día de reposo en el cual Él se reposó, y nos llama también a nosotros a reposarnos en ese día, a reunirnos, a tener santas convocatorias. Pero si entonces los judíos o que estaban conversos ponían un mantelito blanco, encendían velas antes del Shabbat, que simplemente es una tradición bonita para separar el Shabbat del resto de los días de la semana. Si los vecinos veían eso, veían el alumbrar de velas a través de las cortinas, o por ejemplo los veían más perfumados, o los veían mejor vestidos, o cualquier cosa, entonces lo que ellos hacían, los iban a acusar al auto de fe de la Inquisición, eran atormentados entonces, humillados terriblemente, y eventualmente los quemaban en hogueras vivos. Libros que el arzobispo Dominique Bierman ha escrito, hay uno que me impactó grandemente en mi vida, que es Su nombre es Yeshua. Es un libro que prácticamente dice el verdadero nombre de nuestro amado Yeshua y quita toda venda de nombres paganos que durante mucho tiempo estuvieron en nuestra boca, que en realidad fueron nombres de ídolos, nombres paganos. Yo te recomiendo que leas ese libro porque es de gran bendición para tu vida, y así te darás cuenta que el verdadero nombre de nuestro Mesías es Yeshua HaMashiach, un nombre judío en el cual hay poder y sanación. Pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad, y la llave de Abraham abre las puertas, y la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad, y la llave de Abraham abre las puertas. It's time now to get rid of all the lies that separate. Que a fines del 31 de diciembre, muchas naciones de Latinoamérica se han hecho estos monigotes grandes que se queman el 31 de diciembre, y esas hogueras grandes, ese es un reminiscente de la Inquisición, en donde quemaban a los judíos vivos. De hecho, al comienzo se llamaba quemar al judío en esas hogueras, después cambió y se llamó quemar a Judas. Y después cambió y dicen que queman al año viejo, pero esa simplemente es una tradición antijudía que lleva a mucha maldición en muchas naciones de Latinoamérica. Yo te voy a contar algo interesante con esa, ya que estamos mencionando esto. Yo estaba en Israel predicando en una conferencia y les hablé de cómo el quemar el año viejo es un acto antijudío que trae maldición terrible, porque la palabra dice en Génesis 12:3 que Yahvé bendecirá al que bendice a Abraham, Isaac, Jacob, al pueblo de Israel, y él maldecirá al que lo maldice. Así que cualquier tipo de acto de desrespeto al pueblo de Israel incurre la maldición para cualquier persona y cualquier nación.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, yo les hablé de cómo entonces yo estuve en Guayaquil, aquí en el Ecuador, haciendo un acto muy especial llamado Clamor por mi Nación hace muchísimos años atrás. Y también hablé de toda clase de idolatrías, de actos paganos que estaban trayendo maldición. Y hubo un arrepentimiento en ese estadio, porque estuvimos en un estadio en Guayaquil, en Ecuador. Y te voy a decir que en ese estadio, después de esa maldición que se quebró, el mayor gobernador de la ciudad de Guayaquil prohibió la quema del año viejo en Guayaquil. Y de hecho también eso se ha sido prohibido también en Lima, Perú. Después te voy a explicar por qué, si es que tengo tiempo. Pero también ha sido prohibido en Lima, Perú. No sé si está prohibido en Quito, no sé si está prohibido en otros lugares de Latinoamérica, pero está empezando el Señor a moverse para quitar esta tradición horrible que trae mucha maldición, porque es la quema del judío, pero disfrazada de la quema del año viejo. Y también es pagano hacer eso, viene de la adoración a los dioses del sol. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque estaba en una conferencia en Israel y les hablé de eso, y había gente ahí anglos, no había gente latina que yo sabía. Hablé en inglés, de hecho, y alguien parece que entre todos había una señora que hablaba español, y le estaban traduciendo al español. O sea, no le estaban traduciendo al español, le estaban traduciendo con ¿cómo se llama? Idioma, lenguaje de sordomudo, porque la señora era sorda, no podía escuchar. De hecho, tenía un aparato en sus oídos. Pero después que yo hablé de estas maldiciones, ella corrió hacia mí y su hija me empieza a explicar que su madre se ensordeció cuando estuvo en España, y en España estuvo celebrando el Año Nuevo en uno de los años, hicieron la quema de monigotes y estuvieron las hogueras y se le destrozaron los tímpanos de los oídos. Y desde ese día ella era sorda. Entonces yo le dije a ella, bueno, tú tienes que arrepentirte de que estabas celebrando ese año nuevo. De hecho, el año bíblico no comienza el 31 de diciembre, de hecho comienza un poco antes de la fiesta de Pesaj, de Pascua bíblica. Pero ya no hablamos de esto ahora, vamos a hablar en alguno de los programas de estos. Tú sigues escuchando estos programas y vas a tener tremenda cantidad de información y de unción para poder arrepentirte, salir de la teología de reemplazo y reinsertarte al árbol natural con el pueblo de Israel. Pero por el momento yo le dije, arrepiéntete que estuviste entonces haciendo esa tradición pagana que significa la quema del pueblo judío en las hogueras de la Inquisición, aunque ya no lo llamen así, no importa, esas son las raíces. Y sabes que ella se arrepintió y yo quebré la maldición y se le abrieron sus oídos a escuchar milagrosamente. Desde ese momento esa señora ya no era más sorda. Es así como se van a quebrar las maldiciones también aquí, cuando se dejan de hacer tradiciones que tienen raíces antijudías o de odio al pueblo judío. Ahora, ¿por qué te estoy hablando entonces de estos desterrados de Jerusalén, que estaban en Sefarat, que poseerán las ciudades del Negev o las ciudades del sur? Te estoy hablando de eso porque sucede que de los judíos sefarditas, como yo soy, muchos se convirtieron al catolicismo, y con Cristóbal Colón, para poder escaparse de las garras de la Inquisición, que si algunos veían que tenían tradiciones judías todavía los ponían en las hogueras, se escaparon en los barcos de Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta, la Santa María, a las tierras nuevas. Y las tierras nuevas usted sabe que era la tierra de América. Por lo tanto, llegaron a las playas y a las costas de lo que es hoy Norte y Suramérica. Y ahí entonces muchos de aquellos que estaban convertidos al catolicismo hicieron su hogar, tomaron su hogar y establecieron ciudades. Trajeron tradiciones también. Pero algo interesante pasó, se ha hecho una estadística, por ejemplo, cuando el generalísimo Franco, el dictador de España, se murió, se abrieron los anales de la Inquisición. Y en los archivos antiguos de la Inquisición salió un librito que se llama El Libro Verde de Aragón, que tiene miles de apellidos de judíos que se convirtieron al catolicismo durante la Inquisición, y ellos dejaron su judaísmo y por lo tanto la Iglesia Católica lo documentó. Y por ejemplo aparecen apellidos como Chávez, Castro, Cano, Leiva, Martínez, López, González, un montón de apellidos que son bien típicos en Latinoamérica. Y se hizo
una investigación a fondo por el padre defunto de nuestro primer ministro de ahora, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, y él hizo una investigación a fondo y descubrió de que hay como 60 millones de descendientes de los judíos conversos, de los judíos que los llamaban marranos, de los criptojudíos en toda Latinoamérica. O sea que Latinoamérica está llena de sangre judía, pero está llena de sangre judía por dos cosas. Una, porque aquí hay mucha gente que tiene raíces judías y no lo sabe, y está violando los mandamientos de Adonai y no lo sabe, está en idolatría y no lo entiende, está en teología de reemplazo, incluso en la iglesia protestante, repudiando todo lo judío y no entiende que realmente el Mesías Yeshua es un Mesías judío, no es Mesías católico ni cristiano, ni es griego, ni es romano, es judío, y es judío hasta el final, porque en Apocalipsis 5, versículo 5, dice que solamente el león de la tribu de Judá es digno de abrir los libros de juicio. O sea que por un judío se salva el mundo, y por un judío también se juzga al mundo. Muy importante esto, porque imagínate que si ese judío que es el Mesías Yeshua, que es el Elohim hecho carne, Yahvé hecho carne, sí sabemos, pero está como intercesor. Ahora en el cielo no hay otro intercesor para los hombres, sino solamente el hombre Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. La Virgen María no puede ser intercesora. Una que ya no es virgen porque su virginidad se terminó al dar a luz a Yeshua. Ahí se terminó su rol y su papel. Desde ese momento fue mujer como todas las mujeres y tuvo hijos, y está escrito eso en el Nuevo Testamento, de que los hermanos de Yeshua y su mamá lo andaban buscando. Y por lo tanto él dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes es mi mamá? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la Virgen o María o nadie no pueden estar intercediendo por ti. Solamente Yeshua es el único intercesor entre el hombre y entre Elohim el Creador. Amén. Y ahora está como hombre en ese cielo. Imagínate que como judío él va a retornar y va a ser el rey de los judíos también cuando retorne, porque fue el rey de los judíos cuando fue crucificado. Tenía ese letrero que decía Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Entonces él también cuando retorne va a ser el león de la tribu de Judá, va a ser el león de la tribu judía. Y imagínate si tuviera que juzgar al mundo en este momento, ¿cuántos países en este momento terminarían como naciones cabritos y no naciones ovejas? Porque odian al pueblo de Israel, porque un judío los va a juzgar. Y es un Mesías judío. Pero ahora, volviendo a estos desterrados que se esparcieron por todas las naciones de la tierra, hoy hay en Latinoamérica más de 60 millones de descendientes de los judíos españoles, de los judíos sefarditas, y pueden estar entre tu familia que me estás escuchando tú ahora, si de parte de tu padre, de parte de tu madre o de parte de tus abuelos. Uno nunca sabe, pero tú puedes hacer en el internet un Google para encontrar qué apellido tú tienes. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor, santifica mi cuerpo. Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela, le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimab, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Ahora, esto es bien importante, ¿por qué? Porque aquí corre sangre judía porque había matanza de judíos a través de la Inquisición que continuó su horrible caminar en todas las naciones de Latinoamérica. Y te digo que hasta el siglo XIX todavía funcionaba el auto de fe de la Inquisición en Latinoamérica y en Europa.
Y por lo tanto, aquí corre sangre judía que trae maldición al pueblo. ¿Por qué? Porque mataron a muchos judíos, o si no los mataron, entonces hablaron mal de los judíos y los odiaban. Y al odiarlos, entonces las naciones de Latinoamérica inquirían en la maldición de Génesis 12:3, que dice: yo bendeciré al que bendice a Israel. Significa yo favoreceré mucho a aquel que honra a Israel. Y después dice: yo maldeciré al que maldice a Israel, que significa que yo decretaré un decreto de completa aniquilación a aquellos que toman a Israel a la liviana, a la ligera, y que la tratan mal. Entonces, esa sangre judía de los matados por la Inquisición trae maldición a España, trae maldición en Europa, maldición aquí también en toda Latinoamérica. Pero también hay sangre judía dentro de muchos de ustedes que son cristianos, si sean católicos o protestantes o ateos. Hay sangre judía que corre dentro de ustedes y ustedes no lo saben. Y quiero decirte de que la palabra nos dice dos cosas. Dice de que los desterrados de Jerusalén que estaban en Sefarad, en España, después ellos terminaron en Latinoamérica, ellos se asentarán y poseerán las ciudades del sur. Esto tiene doble filo, tiene un doble sentido, porque las ciudades del sur de Israel es el Negev, que es el desierto de Israel, que comprende más o menos 50% de la tierra de Israel. O sea que está hablando de un retorno tremendo de los judíos sefarditas a Israel. Aquellos que no perdieron su identidad, como mi familia, y también algunos de aquellos que sí perdieron su identidad y van a retornar al seno del pueblo judío a través de Yeshua, el Mesías judío. No estoy hablando de retornar, de transformarte en judío religioso ni ortodoxo, pero sí a través de un reconocimiento de Yeshua, el Mesías judío, y sirviéndolo a él como Mesías judío, no como católico cristiano, ni con fiestas paganas o adoración al sol o adoración a vírgenes o con teología de reemplazo y odio al pueblo de Israel. Y se van a retornar, pero también esto de las ciudades del sur es interesante, porque las ciudades de Suramérica, que también ahí está el sur, porque en hebreo la palabra Negev significa sur. Entonces, no solo que también retornarán los judíos a la tierra del desierto de Israel, sino que también los judíos, los desterrados, se esparcirán y poseerán ciudades en Sudamérica. Serán los judíos sefarditas que con Yeshua y el poder del Espíritu Santo, tocando el shofar, vestidos con un talit y un poncho. Y puede ver que tiene un poncho con flecos que se parece al talito, al manto, aleluya, que yo acarreo, que es un manto de oración que tiene flecos, porque las franjas de este manto, aleluya, viene de Números 15, donde dice que todos los judíos debemos tenerlo para recordarnos de sus mandamientos. Y mira, usted tiene aquí el poncho en Ecuador, en México tienen el zarape, en Perú también tiene el ponchito peruano, toda Latinoamérica tiene un poncho, también en Chile, con franjas con flecos, porque esto viene de los judíos sefarditas que se transformaron en católicos, pero todavía siguieron siendo judíos bajo piso, bajo suelo, subterráneamente, en secreto, pero ahora ya se han olvidado de quiénes son. Así que por eso me puse yo este poncho ecuatoriano y sobre él mi talit judía, para que comprendan cuán cercano están ustedes incluso con sus vestiduras del pueblo de Israel. No para reemplazar al pueblo de Israel, no, eso se llama la teología de reemplazo, pero para retornar al seno del pueblo de Israel, al olivo natural, como dice la palabra en Romanos 11, que dice que usted, siendo olivo silvestre, ha sido injertado entre las ramas naturales a través de la sangre de Yeshua. El apóstol Pablo da una palabra muy seria en Romanos 11 y dice: yo magnifico mi ministerio para que yo pueda explicarles que no sean arrogantes en contra del pueblo de Israel, sino que entiendas que la raíz está sustentando a los gentiles y a las naciones de la tierra. Pero mientras tanto, quiero que comprendan ustedes de que hay un avivamiento que llega en este tiempo final en toda Latinoamérica a través de un despertamiento de la sangre judía dentro de los judíos sefarditas, que son hoy católicos, cristianos, evangélicos, ateos, de todo tipo,
que van a empezar a reconocer que ellos tienen afinidad con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, van a empezar a tener un hambre feroz por las fiestas bíblicas, las fiestas hebreas, que no son solamente fiestas judías, son bíblicas. Van a empezar a tener un hambre feroz por el toque del shofar, van a tener un hambre feroz por la verdad del evangelio que sale desde Sion, desde Jerusalén, y ya no van a querer más ni idolatría ni paganismo, pero también van a tener un amor tremendo por Israel. De hecho, todo cristiano debería tenerlo, pero a través de la teología de reemplazo que divorció a la iglesia de sus raíces en el siglo IV, la mayor parte de la iglesia latina, hispana, no ha amado a Israel. Desgraciadamente ha tenido mucho odio para con el pueblo judío, que ha sido inculcado a través de esa teología de reemplazo que reemplazó el nombre de Yeshua por Jesucristo, que reemplazó las fiestas bíblicas como Sukkot, Shavuot, Pesach, en fiestas paganas como las navidades con árboles que se decoran, todo eso son paganos, como también la fiesta de la Pascua con huevitos y conejitos, a destiempo porque está sobre tiempos paganos del tiempo de Grecia y de Babilonia y de Roma, y también con tradiciones que vienen de la adoración al dios Sol, a la diosa Ishtar, que es la diosa de la fertilidad y de la fecundidad. Todas esas cosas van a tener que ser limpiadas de la iglesia, amados, entera, si sea de los protestantes, si sea de los católicos, todos ellos, porque Yahvé está llamando a todos los latinos y a todos aquellos que son sefarditas entre los latinos a retornar al evangelio hecho en Sion, con raíces judías y con un amor ferviente por el pueblo de Israel, y a batallar con las Naciones Unidas por Israel, porque yo soy la presidenta de las Naciones Unidas por Israel, a batallar por las Naciones Unidas por Israel, para que tu nación, si sea el Ecuador, Perú o Chile, cualquier México, qué nación que tú representes, se transforme en nación oveja y apoya a Israel y a Jerusalén, la capital de Israel. Así que estamos despertando la sangre judía sefardita y a todos los creyentes de Latinoamérica. En el nombre de Yeshua, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. El poder del nombre de Yeshua es tan grande que me liberó solamente en el nombre, que es sobre todo nombre de Yeshua. La Escuela de Avivamiento Global Israelí, Mesiánica, Apostólica, Profética, llamada la Escuela Jimab, es una escuela que es un descargue celestial, está transformando las vidas de todos los que la estudian. No hay una escuela como esta en el mundo, realmente que es algo único, porque te libera completamente de la teología de reemplazo, de toda clase de esquemas religiosos, y te planta firmemente en las raíces hebreas y el fundamento original del evangelio que sale desde Sion, con una relación personal, viva, apasionada, llena de fuego del Espíritu Santo, con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Realmente te invitamos a venir a estudiar. Bueno, yo también estoy contenta con esto porque yo soy la única de los jóvenes de acá, de la iglesia acá de Shema Perú, que se está graduando. Bueno, gracias. ¿Es verdad lo que dije?